Damos gracias a Dios de la grande oportunidad que nos da de poder comunicarnos con usted. Saludamos a todos los hermanos en Cristo Jesús y también a nuestros amigos que estamos haciendo a través de este medio. Para aquellos que ya están militando en el Evangelio y para usted que la palabra lo ha cautivado y se ha detenido a escucharla, no piense que esto fue una voluntad suya, sino es el amor de Dios. Es Dios quien está poniendo eso dentro de su corazón y esto le debe dar a usted una gran esperanza, que usted no es desechado, sino que usted es un amado del Señor y que desea que pronto usted pueda confesar a su Hijo amado Jesucristo, en el quien tenemos el perdón y la redención de todos nuestros pecados. Les saludamos cordialmente donde quiera que esté escuchándonos, viéndonos, y también queremos orar por sus peticiones, por sus necesidades, darle gracias a Dios porque hermanos nuestros se están recuperando y pues eso nos llena a nosotros de esperanza y de felicidad, testimonios que hemos escuchado que nos hacen seguir adelante, porque sabemos que la palabra de Dios es poderosa y esa es la confianza por la cual hablamos y salimos por estos medios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos profundamente la oportunidad maravillosa que nos das nuevamente, Señor, de poder dirigirnos a aquellas personas que tú quieres hablarles. Señor, no nos frustramos si son 4, si son 5, si son 100, si son 500. No, Señor, no estamos midiendo cuántos, sino sabemos que tu misericordia está llegando a través de la palabra a estas personas. Señor, aquel que está debilitado, aquel que está abrumado, aquel que está enluchado, Señor, en el nombre de Jesús, sosténlo con ese espíritu poderoso con el que nos ha sostenido a nosotros y por lo cual nosotros podemos hacer la recomendación de este evangelio maravilloso y de un Cristo Jesús que no falla. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, ábrenos la palabra, pero más que todo, haz que podamos nosotros darnos a entender. Tu palabra es verdadera, tu palabra es cierta, tu palabra es hermosa. El problema es que a veces nosotros no la podemos trasladar. Permíteme que tenga claridad para poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguiremos hablando en el capítulo 29 del segundo libro de las Crónicas y quiero retomar en el versículo número 5, donde Ezequías manda a llamar a los levitas. Saber desde cuándo los levitas no hacían la función para la cual estaban destinados. Usted sabe que los levitas hacían los oficios y entonces él manda a llamar a los levitas y les dice: oídme, levitas, santificaos ahora. Eso significa apártense. ¿Por qué? Porque no estaban apartados, estaban viviendo como vivían todas las personas en aquel tiempo. Y después de santificarse uno, el próximo paso era santificar la casa del Señor Dios de vuestros padres. Y sacad lo inmundo del lugar santo. O sea que el lugar santo estaba sucio por el descuido espiritual que habían tenido los levitas, que eran los encargados de los oficios, que eran los encargados realmente de mantener el templo, pero como lo habían cerrado, entonces había caído ahí la suciedad que el tiempo contrae, lleva, y entonces ahora viene la palabra del Señor y le habla a los levitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice? Consagraos. Lleva una etapa de apartamiento que es la consagración para servirle al Señor. Por eso es que el Señor habla a través de Pablo en sus cartas y dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, porque no se puede servir a dos señores. Y entonces sacaron al atrio
lo sacaron al atrio y luego lo echaron al lugar donde tenían destinado para la basura, que era el torrente de Cedrón. Y ahí empezaron entonces la restauración. Mire qué lindo, porque la restauración viene cuando se empieza a limpiar el templo. Pero no nos confundamos, porque los templos no son los edificios donde nos reunimos, porque hoy el Señor ha escogido un templo mucho mejor que el templo de Salomón, que tenía piedras preciosas, que tenía maderas finas, que tenía un tallado, gente experta en el oficio de construcción, y era una maravilla. Pero ahora sabemos que la casa del Señor somos nosotros. Dice que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que el Señor está hablando y nosotros lo traemos ahora a colación es una limpieza. Ya no preguntemos a nosotros: ¿por qué me está yendo de esta manera? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Sino pidámosle al Señor, y a través del Espíritu Santo nos va a indicar lo que estamos haciendo que no es agradable a Él. Esto ha venido a cortar la bendición que hay de Dios para con usted, para conmigo, y por eso ahora la palabra nos está hablando y dice: santificad la casa del Señor. Los levitas, la casa del Señor. O sea, usted es un levita ahora, yo soy un levita, pero hay que santificar la casa del Señor. Entonces, por eso dice: y sacad lo inmundo al lugar santo. No basta con corregir lo exterior. No basta con que usted deje de tomar, no basta con que usted deje de fumar, no basta con manifestar una situación delante de la gente, porque Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Y entonces, para esto yo quiero compartir con usted un pasaje también de la palabra del Señor, que está en Mateo capítulo número 23. Yo se lo voy a buscar acá, y entonces aquí en el versículo 25 dice la palabra: hay de vosotros, oiga, escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos era gente que guardaba la ley, era gente con mucho conocimiento de la ley mosaica, con mucho conocimiento de los 10 mandamientos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Mire, porque solo se preocupaban de lo externo. Por eso es que hoy se hace un gran énfasis en las cosas de afuera, como son el diezmo, como son las ofrendas. Y claro, eso está establecido. Otro día hablaremos de eso. Lo más importante ahora no es esto, porque ellos, si algunos eran realmente diezmadores y si algunos eran ofrendantes, eran ellos. Pero solo se preocupaban. Dice que eran señores que se sentaban en los primeros lugares y querían ser adulados y que los aplausos vinieran a ellos, ser reconocidos. ¿No le parece algo conocido en nuestros días ahora? De nosotros mismos, los que profesamos de ser cristianos y de la palabra del Señor, ahora queremos ser nosotros señores. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Evangelio cuando el Señor Jesús viene y se somete a Juan el Bautista para ser bautizado. Cuando Juan le dice: no, es necesario que tú me bautices a mí. Yo no soy digno de bautizarte. Yo no soy, tú tendrías que bautizarme a mí. Oiga, qué humildad la de Juan, reconociendo el señorío del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús se tenía que meter bajo ese manto y con toda humildad le dice: no, bautízame, es necesario que cumplamos con lo que está establecido de arriba. Y muy sencillamente el Señor no llegaba a las sinagogas y decía: bueno, yo soy el Cristo, yo soy, y me tienen que dar. No, dice que
cuando él le dan el rollo del libro que estaba escrito ahí del profeta Isaías, buscaron, dice, que venga ese muchacho, han de haber dicho, ha de haber sido muy interesante, con una personalidad muy atrayente, el Señor Jesús, y le dan el rollo. Y él lee ahí lo que está escrito y dice, el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. Y entonces me ha mandado a dar la buena noticia del Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sacar a los presos de las cárceles. Me ha enviado a libertar a los cautivos. Y todos asombrados lo veían a él. Y él le dobló el rollo y lo volvió a entregar. Y dijo, esto se ha cumplido hoy. Porque él... el rollo hablaba precisamente de él. Entonces, volviendo aquí para no perderlo a usted en cuanto a lo que estoy escribiendo, sacad lo inmundo del lugar santo. No, ya dejemos la religión. Yo, mire, cuando hablo de religión, tal vez nuestra mente nos traiciona y vamos con la religión católica, no, pero también el evangelio se convierte en una religión. Estamos sentados muchas veces escuchando la palabra o estábamos sin movernos y esto, pero afuera realmente nosotros no hemos dado buen testimonio de este evangelio maravilloso, pero de aquí en adelante, hoy usted y hoy yo quisiera estar reunido en un lugar donde nos reuníamos para alabar y glorificar al Señor y poder verdaderamente hacer a lo que fuimos convocados por el Espíritu Santo, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Es la oportunidad de una nueva vida y yo te alabo, Señor del cielo, te alabo porque a través de todo este encierro, a través de todas estas restricciones, ahora tenemos una gran necesidad, pero no de comida. Gracias a Dios tenemos comida. No de bebida, gracias a Dios todavía hay agua. ¿Sabe de qué tenemos hambre? De la palabra bendita del Señor. Y eso está escrito. Y cada día la palabra de Dios irá siendo más escasa y más escasa y más escasa. Pero no porque no hayan Biblias, sino porque nosotros los hombres estamos torciendo el evangelio. Y este evangelio, ¿sabe a qué nos debe de llevar? A tener una comunión con el Señor y que no importa cómo estemos viviendo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy escuchaba a un hombre y decía la salvación, bueno, tenemos mucho que hablar de esto, pero quiero que usted se quede con esto. La salvación no se pierde si tú pecaste, si tú fallaste. ¿Cuántas personas he visto que se vuelven a reconciliar con el Señor y el Señor no los rechaza, sino les dice, ven? ¿Sabe qué se pierde? Se pierde la relación con el Señor. Y cuando tú pierdes la relación con el Señor, te es pesado cantar, te es pesado leer la palabra, te es pesado reunirte, porque perdiste la comunión con el Señor. No perdiste tu salvación. He podido llegar donde hay prostitutas, donde hay homosexuales, donde hay borrachos, donde hay ladrones, reunirlos y predicarles, y para la gloria y honra del Señor, aquella gente con lágrimas en sus ojos se reconcilia con el Señor. ¿Y por qué con lágrimas en sus ojos? Porque el Señor los está enterneciendo y los está abrazando, no los está ofendiendo, no los está echando afuera, sino que se cumple la palabra: el que a mí viene, no le echaré fuera. Pero el pecado, pero las acciones, pero las cosas que nosotros hacemos nos alejan de la presencia de Dios. Y sabe que cuando ya no tenemos esa presencia de Dios, aquello que nos cautivó, mire, el fútbol para mí era una pasión. Pero conocí a Cristo Jesús. Y no se convirtió en una pasión, sino se convirtió en mi vida. Y aquello que era una pasión y no lo podía dejar, me lo sacó tan fácilmente, y todas las cosas que con ello conseguí. Y por eso hoy no puedo glorificar ni a fulano, ni a sutano, ni a mengano, sino tengo que glorificar al Dios de mi salvación, Jesucristo, Señor y Salvador. Y oiga, entonces saquen lo inmundo del lugar santo.
Saquemos lo que no sirve, saquemos la mentira, saquemos el odio, saquemos el resentimiento, saquemos el adulterio, saquemos todo aquello, la fornicación que nos ha hecho tropezar porque hemos perdido esa relación con el Señor. Y dice, porque, oiga, nuestros padres han sido infieles. Y tal vez usted vio la infidelidad de un cristiano, de cualquiera, de un amigo, de una persona que usted la miraba muy fuerte en el evangelio y firme, y eso le botó. Ellos vieron la infidelidad de los padres y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, y por lo tanto le han abandonado y han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto la espalda. Cuando Dios ya no funciona, ¿qué haces? Te buscas otros dioses. Te buscas alguien que te ayude. Entonces ellos se buscaron otros dioses porque lo primero que hicieron fue descuidar su vida espiritual. Ahora venía un muchacho con apenas 25, 26 años y recibió algo del Señor. No era un profeta, no era un sacerdote, era un joven, era un muchacho como usted y como yo. Sí, que había oído, que había escuchado de lo maravilloso que había sido Dios con David, de lo maravilloso que Dios había actuado con sus padres, oyó. Así como yo oí a la edad de 8, de 9 años algunos cantos. Y sabe que cuando yo tenía 34 años y me estaba bautizando en las aguas bautismales, escuché aquellos cantos que enternecieron. Dije, Dios, tú eres el mismo que me habló y me guardó desde los 8 años y ahora estás nuevamente conmigo. Y aquí dice, porque nuestros padres han sido infieles. La infidelidad de algo le ha estorbado a usted en su caminar. La infidelidad de aquel que lo llevó a los pies de Cristo, la infidelidad de aquel que le hablaba al Señor, la infidelidad de aquel que lo vio cantando y después lo vio borracho y después lo vio en adulterio. No, no pongas tu mirada en eso, pon la mirada en el Señor que no falla, que te ha sostenido y te seguirá sosteniendo, y este día te habla y te dice, yo estoy contigo, no te dejaré. Oiga, Dios, tú lo dejaste a él y él dice, no te dejaré, ni te abandonaré en la droga, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en el mundo. No te dejaré. ¿Y qué va a poner Dios en ti? Tú que ahora ya no quieres saber nada del evangelio, va a poner una necesidad dentro de ti, como la puso en el hijo pródigo y dijo, no, voy a volver a la casa de mi padre porque allá hay comida, porque mi papá no me trataba tan mal. Reconoció. Pero no quiero meterme en eso, sino quiero continuar con la palabra del Señor. Se buscaron otros dioses. ¿Cómo duele? ¿Verdad que duele ser traicionado? ¿Verdad que duele que te sean infieles? ¿O no te duele? Mujer que me estás escuchando, hombre que me estás escuchando, que tal vez tu mujer, que tal vez tu esposa, que tal vez la que se iba a casar contigo se metió con tu amigo, se metió con tu familiar. ¿Duele o no duele? ¿O tú le aplaudes? No, solo los locos, solo aquellos que están tomados verdaderamente por el diablo, llevan otro hombre, se sientan para ver que su mujer tenga relaciones con el otro. Pero tú no eres de esos. Por eso dice aquí la palabra, oiga, nuestros padres han sido infieles. Se buscaron otros dioses. Cuando el pueblo iba, yo me recuerdo, aquel fuego, el primer amor, que es lo que se pierde, que es lo que le habla el ángel del Señor, o le hablan al ángel de la iglesia y le hacen ver que han perdido su primer amor. Oiga, se buscaron otros dioses. Tú que has sido presa del adulterio,
sepa lo que duele. El Señor tenía dolor en su corazón. Y todavía el Señor le dice, con amor eterno te he amado. Israel, Israel, vuélvete a mí. Cuando sabía que estaba en adulterio, vuélvete a mí. Oh Israel, estaba para poder perdonar, porque con amor eterno te he amado y no apartaré mi misericordia. Este muchacho se dio cuenta, este rey, que sus padres se buscaron otros dioses. Y cuando se buscaron otros dioses, oiga, mire lo que hicieron. Cerraron las puertas del pórtico. Eso se llama dureza del corazón. Y han apagado las lámparas. No había luz. No había luz. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz. Él es la luz. Apagaron las lámparas del pórtico. Mire, dejó de fluir el aceite. Acuérdese que hoy nosotros encendemos una lámpara con un interruptor. En aquel tiempo a una lámpara le echaban aceite y las lámparas se quedaron sin aceite. Y esas lámparas era usted y soy yo. Y cuando ya no alumbramos, por eso el salmista, cuando no había luz, cuando no había alumbrado eléctrico, ¿sabe qué dijo el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú me alumbras, no voy a tropezar. Y oiga, dice aquí la palabra, han apagado las lámparas. Ya no había aceite. ¿No será que se apagó tu lámpara? El aceite, la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Por eso hoy anda la gente con sus botellas de aceite para que le echen aceite, no cambian. No. Es el aceite que viene del cielo. Es el aceite fresco que entra a tu vida. Y cuando entra ese aceite empiezas a alumbrar y la gente muchas veces te identifica y te señala y dice, usted tiene algo diferente, señor, usted tiene algo diferente, señora. ¿No será que usted es aleluya? Y tú esbozas una sonrisa y tal vez agachas tu cabeza y dices, para la gloria de Dios. Ya se dieron cuenta que en ti hay algo. Ya se dieron cuenta que en ti no hay una religión. Por eso hoy, a través de una playera, quieres manifestar que la gente que es de Cristo a través de un rótulo. No, tu vida. Que la gente se te quede viendo y diga, usted tiene algo diferente. Usted tiene algo distinto, sí, es la presencia maravillosa del Espíritu Santo, es el aceite, es esta bendita locura. ¿Qué pasó cuando entró el Espíritu Santo? En aquellos 120 dice que empezaron, se posó como lenguas de fuego sobre ellos y no aguantaron y empezaron a gritar y empezaron a alabar y empezaron a glorificar el nombre del Señor y la gente dijo, estos están locos. Y Pedro se levantó y dijo, no, varones, ellos no están locos. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu y hablarían en otras lenguas. El derramamiento del Espíritu Santo es lo que te sostiene en estos momentos. El derramamiento del Espíritu Santo es el que te hace decir pronto terminará esto. Pero ¿qué es lo que propone? Cambio de vida. ¿Para qué quieres que termine esto? Si Dios lo que está proponiendo es un cambio de vida. Que cambiemos, pero nos ha servido para este encierro, para pelear, para manifestar nuestro carácter, para golpear a los niños, para echar a la esposa, para echar al esposo, porque no nos aguantamos. ¿Y por qué no nos aguantamos? Porque solo somos carne.
necesitamos lo del Espíritu. Oiga, y entonces dice aquí la palabra de Dios, han cerrado las puertas del pórtico, dureza del corazón, ya no te entra la palabra. Está bien, los hombres somos chuecos, los hombres fallamos, pero Dios no falla. La palabra de Dios no falla. No pongas tus ojos, no pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en el Señor. Si verdaderamente, dice, habéis resucitado pues con Cristo Jesús, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor. Oiga, y entonces dice aquí, han cerrado las puertas del pórtico, la dureza del corazón, y han apagado las lámparas. Oiga, estábamos en donde no hay aceite, no hay palabra, y no han quemado incienso, ni han ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. No había oración, no había adoración. ¿Cuál es el incienso? Las oraciones de los santos, la adoración. Eso llega hasta la presencia del Señor. Dios no necesita de nuestra alabanza, porque los 24 ancianos no dejan de alabarlo de noche y de día, y dicen un canto tan maravilloso, dice, santo, 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 santo es el Señor. Pero cuando tú alabas y tú glorificas el nombre del Señor, el Señor debe decirles con mucho cariño y con palabras muy hermosas y sazonadas a los 24 ancianos, por favor, ahorita ya no me canten, ahorita detengan su canto, porque hay un canto que viene de la tierra. ¿Y quiénes están cantando? Son los redimidos de Jehová, redimidos por la sangre maravillosa de Cristo. ¡Ah, qué evangelio más tremendo! ¡Qué evangelio más precioso y más maravilloso! Que nos hace precisamente poner nuestra mirada en el Señor. Y entonces dice acá, y vino la ira del Señor contra Judá. Mire, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Se apartó de ellos. Se apartó de ellos. Porque Judá, mire, le quiero leer lo que hacía. ¿Tenemos el tiempo? En el siguiente mensaje le voy a leer lo que hizo Judá y lo que hizo Israel. Ahora, quiero concluir con esto. Y dice, y vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén. ¿Cómo manifestó su ira el Señor? Se apartó. Los abandonó. Es lo que está sintiendo usted. Usted puso un cerrojo y dijo, nunca más vuelvo a poner un pie en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Todos son iguales. No, si estamos tratando de dejar lo hipócrita, lo borracho, lo mentiroso, lo adúltero, lo drogadicto. Solo ahí nos pudieron admitir. Por eso no hablamos de nuestras grandezas, sino de nuestras bajezas. Como dijo Pablo, me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en medio de mi debilidad. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias. Repórtese a través de este medio. Agradezco mucho los reportes que nos han enviado, y para el próximo programa voy a estar presentándole un librito que el Señor nos permitió sacar, y que quizá en los próximos programas lo vamos a anunciar para podérselo regalar. Que el Señor les bendiga grandemente.